Harry Potter Sirius creció con Harry 261-272 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261 Draco tuvo que empezar a participar en varias actividades organizadas por Voldemort. Estas actividades no tenían nada que ver con la gloria de la sangre pura ni con los grandes ideales descritos por Voldemort. Eran más bien una feria mórbida centrada en el miedo, el abuso y la muerte. La primera misión que recibió Draco fue participar en una operación de secuestro contra Carity Burbage, una profesora de estudios muggles. Voldemort estaba furioso tras el accidente de Barty Crouch Jr. Su plan original era tomarse más tiempo, usando a Barty Crouch Jr. y a su poderoso y anciano padre, quien había sido controlado, para infiltrar más agentes encubiertos en el Ministerio de Magia, de una forma más encubierta para corromper y controlar por completo el mundo mágico desde dentro. Pero ahora, Barty Crouch Jr., la pieza más importante del ajedrez, fue expuesto accidentalmente antes de tiempo, lo que arruinó todo el plan. Los mortífagos ya no tenían tiempo ni paciencia para llevar a cabo otro plan de infiltración que duraría varios años. Mi querida Nagini necesita nuevas raciones. Al principio le prometí raciones del viejo Barty Crouch. Parece que ahora solo puede conformarse con comerse a ese estúpido profesor. Voldemort dio esa orden repentinamente ese día. Traedme al tonto que defendió a la sangre sucia. Además de Lucius, Draco estuvo acompañado por Bellatrix y otros mortífagos esta vez. Tras aparecerse, Draco se tambaleó por una calle muggle. El aire de la noche de verano se mezclaba con el aroma a hierba y rosas del jardín cercano, y cálidas luces brillaban a través de las ventanas de varias casas. Todo parecía tan tranquilo y normal. Sin embargo, esta paz parecía tan frágil y vulnerable frente a los mortífagos. Un mortífago llamado Avery agitó su varita con desprecio, y la cerradura de la puerta se abrió silenciosamente. Entraron en fila, y Draco quedó atrapado en medio. Olió el dulce aroma de las galletas horneadas en la habitación, que era el cálido aliento de la vida de la gente común. Había muchas fotos colgadas en las paredes de la casa. Las personas en las fotos sonreían radiantemente bajo el sol. Algunas fueron tomadas en playas muggles, y otras en atracciones turísticas famosas. Luego se oyó un ruido arriba. El grito espeluznante de risa de Bellatrix rompió el silencio de la habitación. Subió las escaleras como un torbellino negro, y entonces se oyó el grito del profesor Burbage al despertarla, y el fuerte ruido de muebles volcándose violentamente. Draco vio cómo sacaban a la pobre bruja de la cálida cama, vestida solo con un pijama con estampado de flores de lavanda, con el rostro aún confundido, y esta confusión pronto se transformó en miedo extremo. «No, ¿quién eres? ¿Qué vas a hacer?», gritó y forcejeó en vano, pero pronto fue alcanzada por un hechizo aturdidor y se desplomó en el suelo. Dos mortífagos altos la levantaron bruscamente y la llevaron directamente a la mansión Malfoy. Cuando regresaron a la mansión Malfoy, Draco vio una de las escenas más horribles de su vida. Voldemort la mandó a ahorcar en el salón de la mansión Malfoy. Aunque Draco nunca había asistido a estudios muggles, recordaba que el profesor era muy amigable. En el salón de la mansión, que antaño se usaba para celebrar los banquetes más suntuosos, los mortífagos estaban sentados a ambos lados de una enorme mesa de caoba. Sobre la mesa, la profesora Carity Burbage, aún inconsciente y a quien habían capturado, colgaba boca abajo en el aire gracias a una magia invisible, como un péndulo extraño y aterrador. Voldemort en persona presidía la larga mesa, con una sonrisa satisfecha en su rostro serpenteante. Su mascota, la serpiente gigante Nagini, estaba enroscada en el suelo a sus pies, con su enorme cabeza en alto, sus ojos nublados fijos en la presa inconsciente en el aire, siseando y escupiendo la lengua. Draco estaba sentado no lejos de Voldemort, y podía oler claramente el repugnante olor a pescado que venía de Nagini. «Miren, mis leales sirvientes», la voz de Voldemort era ronca y fría. «Miren a la dama que está sobre nosotros. Carity Burbage, profesora de estudios muggles en Hogwarts. Su misión es inculcar información vergonzosa sobre los muggles a nuestros descendientes magos puros, predicar que la dilución de la sangre pura es beneficiosa para el mundo mágico y defender que los magos se casen con muggles». Hizo una pausa, pareciendo disfrutar de la mezcla de odio y fanatismo en los rostros de los mortífagos. «De ahora en adelante, debemos usar el método más directo para obligar a las familias de magos que originalmente dudaban y nos temían a someterse a nuestro poder lo más rápido y completamente posible.
Purificar los pensamientos de Gurbage es nuestro primer paso. Dijo Voldemort, levantando lentamente su varita y apuntándola a la figura aún inconsciente en el aire. Avada Kedavra. Una luz verde se encendió al instante y golpeó con precisión el pecho de la profesora Gurbage. Ni siquiera gimió, su cuerpo se retorció violentamente en el aire y luego cayó pesadamente sobre la larga mesa. Nagini siseó Voldemort en Parcel. Tu cena está aquí. La serpiente gigante siseó con entusiasmo, deslizó su enorme cuerpo rápidamente sobre la mesa y mordió el cuerpo del profesor Gurbage. El sonido de huesos al romperse resonó con claridad en la sala. Draco se sentó allí rígido, con el estómago revuelto y casi vomitó en el acto. ¿Qué tal, Draco? ¿No es interesante? Susurró Bellatrix al oído. Ver a estos sucios que mancharon nuestra nobleza ser purificados por el mismísimo amo y luego convertirse en la deliciosa comida de Nagini, esta sensación es el sabor del poder y un regalo del amo. El nuevo semestre estaba por comenzar, y en una pequeña reunión de mortífagos a la que asistieron solo los miembros principales, Voldemort llamó a Draco a su presencia. Draco, ven adelante. Estoy muy decepcionado con la reciente actuación de tu padre, dijo Voldemort. Sus supuestos contactos en el Ministerio de Magia no lograron evitar que mi leal servidor Barty Jr. fuera juzgado. Ahora, necesito que la familia Malfoy demuestre su lealtad y valía con acciones. Hizo una pausa, pareciendo disfrutar la forma en que Draco temblaba ligeramente de miedo. Te concederé un honor, Draco. Una oportunidad de servirme directamente que ni siquiera tu padre tuvo. Tu nueva misión es regresar a Hogwarts y encontrar la manera de matar a Albus Dumbledore. Al mismo tiempo, debes encontrar la manera de que nuestros leales compañeros entren en Hogwarts primer día de clases, estación de King's Cross. Harry llegó al andén 9¾ escoltado personalmente por 2 aurores. Se había acostumbrado a esta vida donde los aurores lo seguían a todas partes. Harry inmediatamente vio a Lucius y Narcisa en la platea. Estaban susurrándole algo a Draco, y Narcisa sostenía fuertemente el brazo de Draco, luciendo muy preocupada. Cuando Draco finalmente se despidió de sus padres y se dio la vuelta solo, arrastrando su maleta, Harry inmediatamente se acercó a él. Oye, dijo Harry, ¿te pareces a aquella vez que te pillé sin comer durante unos días? La tez de Draco era realmente muy mala. Tenía los labios pálidos y una ojera. Todo su cuerpo irradiaba una sensación de fragilidad, como si hubiera sido erosionado por una tremenda presión. Vio a Harry y estaba a punto de decir algo. Harry, sube al coche. De repente, una voz furiosa se escuchó desde un lado. Antes de que Harry y Draco pudieran reaccionar, Sirius ya había dado un paso adelante y agarró a Draco por el cuello de su túnica. Entra tú primero, Harry ordenó Sirius sin volverse para mirar fijamente a Draco. Draco miró a Sirius con horror. La última vez que se enfrentaron fue cuando Sirius fue a las mazmorras de la mansión Malfoy a rescatar a Lupin. Harry se alejó obedientemente. Te lo advierto, aléjate de Harry, pequeño mortífago, amenazó Sirius. No creas que no sé qué porquería tienes marcada en el brazo. No te acerques a Harry. El rostro de Draco se puso aún más pálido y se quedó sin palabras en respuesta, porque todo lo que Sirius decía era verdad. Que no te vuelva a ver cerca de él. Sirius se acercó y dijo, casi apretando los dientes. Quizás la próxima vez que nos veamos sea en el campo de batalla. Para entonces, lo único que nos separará será lanzarnos maldiciones asesinas. Sirius soltó repentinamente la mano y apartó a Draco con disgusto. Draco se tambaleó, se alisó la túnica arrugada y caminó hacia el tren sin mirar atrás. Harry acababa de guardar su equipaje en el compartimento del prefecto cuando una figura redonda lo detuvo con entusiasmo. Harry, hijo mío. ¡Qué alegría verte! Horace Slughorn entró con su enorme barriga. Estoy a punto de almorzar en mi carruaje, con unos niños interesantes y simpáticos. Tienes que venir, tienes que venir. Pero, profesor, dijo Harry rápidamente, soy prefecto y tengo que hacer mis rondas más tarde. ¿Prefecto? Oh, no te preocupes. Slughorn le puso la invitación en la mano a Harry sin dudarlo. No eres el único prefecto, ¿verdad? Anda, Harry, esta es una buena oportunidad para conocer gente con potencial. Será muy beneficioso para tu futuro. Harry estuvo a punto de negarse, pero recordó lo que dijo Dumbledore y su mirada se posó de nuevo en Draco. Draco estaba de pie en la puerta del carruaje, cabizbajo, como si dudara si entrar o no. Profesor, ¿puedo traer a un amigo? Preguntó Harry. Slughorn asintió con entusiasmo. Por supuesto. Te esperaré. Cuando Slughorn le dio la espalda, Harry caminó rápidamente hacia Draco y le susurró. Draco, ven conmigo más tarde.
Draco levantó la vista. No había olvidado la advertencia de Sirius. ¿Qué pasa? Slughorn me invitó a cenar en su carruaje. Puedes venir también, dijo Harry. Solo hazme compañía. Draco frunció el ceño y negó con la cabeza. He oído hablar de él. A Slughorn no le gusta la gente que intenta ganarse a los mortífagos. Siempre se protege. Lo sé, dijo Harry. Pero considéralo como una forma de hacerme compañía. No quiero ir solo. Y hizo una pausa, sus ojos recorriendo el rostro de Draco. Necesitas comer. Los ojos de Draco parpadearon, como si quisiera refutar, pero el tren ya había empezado a avanzar lentamente, sonó el silbato y el vagón se sacudió ligeramente. Draco miró inconscientemente hacia el andén, y cuando estuvo seguro de que Sirius había desaparecido de su vista, asintió a regañadientes. El carruaje de Slughorn estaba decorado como un pequeño salón aristocrático, con la mesa llena de comida exquisita. Pavo asado, fruta confitada, pastel de crema y varias botellas de jugo de calabaza. Ya había varios estudiantes en el carruaje, y Harry reconoció a Blaise y a un chico de Gryffindor llamado Mclaggen, que presumía de sus logros en Quidditch. Cuando Draco y Harry entraron, todos los presentes los miraron fijamente. Ginny frunció el ceño, mientras que Mclaggen los observaba con franqueza. La sonrisa de Slughorn seguía siendo cálida, pero sus movimientos eran cautelosos. Oh, este es, dijo Slughorn lentamente, el joven señor Malfoy, ¿verdad? No se levantó, sino que asintió simbólicamente a modo de saludo. Dijo con naturalidad. Claro que conozco a la familia Malfoy. Es una familia muy antigua e influyente. Tu antepasado era un hombre muy inteligente, sobre todo al elegir con destreza a sus amigos. Mantenía una muy buena relación con la familia real Muggle. Era provechosa y, al menos, no le causaría ningún daño. Bienvenidos, bienvenidos. Slughorn fue muy amable. Tomen asiento, por favor. Al distribuir el exquisito almuerzo, que incluía pastel de pollo y varios postres, Slughorn entregó con entusiasmo una porción a todos en la caja, pero olvidó mencionar a Draco. Draco simplemente permaneció sentado allí sin expresión alguna, como si no le importara en absoluto. Harry observó todo esto sin decir nada. Simplemente, en silencio, empujó el plato casi intacto frente a él, justo frente a Draco. Come. Harry lo miró y dijo suavemente. No debería haber venido, Harry. La voz de Draco era tan baja que casi fue ahogada por el rugido de las ruedas. Al menos aquí la comida está garantizada. Ya ves que Slughorn se cuida mucho. Nadie pasará hambre en el banquete de un hombre que valora las comodidades materiales. Harry miró la barriga redonda de Slughorn y la túnica de terciopelo púrpura, tan ajustada que parecía que iba a reventar en cualquier momento. Miró a Draco con una ceja en un gesto de calma. Las comisuras de los labios de Draco se crisparon como si estuviera a punto de sonreír, pero se contuvo rápidamente. Apretó el tenedor y sus ojos grises se clavaron en Slughorn. No me refería a eso. Draco bajó la voz y parecía muy deprimido. No debería haberte causado problemas. Es obvio que a Slughorn le gustas mucho y quiere que entres en su club de babosas. Si estoy aquí, solo lo incomodaré. Harry se acercó a Draco y dijo. No digas eso. No me causaste ningún problema. Además, me enseñaste oclumancia, que fue mucho más útil que el almuerzo de Slughorn. ¿Sigues con dolor de cabeza? Supongo que Sirius y Lupin practicarán contigo. Harry se frotó la frente y sonrió. Está mucho mejor que antes, de verdad. Hizo una pausa y su tono se tornó serio. Pero no estoy seguro de poder detenerlo al 100%. Draco se quedó mirando la comida en su plato, como si de repente hubiera perdido el apetito. Es lo único que puedo hacer. Harry quiso abrazar a Draco, pero debido a la gente en el coche, solo pudo contenerse. Respiró hondo y se obligó a calmarse, pero de repente una idea cruzó por su mente. Draco, quizá puedas ayudarme a descubrir algo. Draco miró hacia arriba y preguntó. ¿Qué es? La copa de oro de Hufflepuff, ¿podrías ayudarme a preguntar dónde está? Draco frunció el ceño y preguntó confundido. ¿Por qué preguntas esto de repente? Supuso en voz baja. El dueño de Borgin y Burke podría saber algo. La gente a la que le encanta coleccionar suele ir allí. Siempre hay cosas inusuales allí. Necesito saber qué cosas tienen un significado especial para Voldemort. Pero debes tener cuidado, Draco. No te expongas al preguntar y no dejes que Voldemort vea tus intenciones. Draco asintió. ¿Te refieres a indirecta? Sí, eso podría ponerte en peligro si no tienes buen ritmo. Afuera de la ventana, las montañas pasaban junto al tren a toda velocidad, y el resplandor del sol poniente suavizaba el perfil de Draco.
Harry extendió la mano con cuidado y tocó suavemente los dedos de Draco por debajo de la mesa. Lo intentaré, porque no puedo ayudarte con nada más, Harry. Draco hizo una pausa, como si hubiera reunido el coraje para continuar. Este semestre, el señor Oscuro, me dio algunas tareas nuevas. ¿Misión? Harry sintió un vuelco en el corazón. ¿Tiene algo que ver con la escuela? Sí. Draco asintió. Miró el plato de comida que tenía delante, que se enfriaba poco a poco, con la mirada vacía. Para ser sincero, no sé qué hacer. Recordó el armario evanescente que su padre, Lucius, había comprado y guardado en el almacén de la mansión Malfoy. Era la forma en que Voldemort ordenaba que los mortífagos entraran en Hogwarts. Pero también sabía que hacer esto bajo las narices de Dumbledore equivalía a un suicidio. Por no hablar de la imposible tarea de asesinar al director. No sabía cómo satisfacer a Voldemort. Draco pensó en su madre Narcisa, quien casi se volvió loca al enterarse de que Voldemort le había encomendado esta gloriosa tarea. Se encerró en la habitación durante un día entero, y al salir, tenía los ojos hinchados. Intenta retrasar el tiempo. La voz de Harry sonó de repente, interrumpiendo los pensamientos de Draco. Draco miró a Harry confundido. Escucha, Draco se acercó, no importa lo que Voldemort te pida, tu primera regla es retrasarlo lo máximo posible. Usa todo tipo de razones para ralentizar el progreso de las cosas. No dejes que triunfe demasiado rápido, y no te expongas al peligro demasiado rápido. No estás haciendo esto solo, dijo Harry palabra por palabra, encontraré una manera de ayudarte. Draco se quedó en la puerta de la sala de los menesteres. Respiró hondo, se repitió mentalmente 3 veces. Necesito un lugar para esconder cosas, y luego empujó la puerta que apareció de la nada. Tras la puerta había una habitación grande y desordenada, llena de muebles desgastados, libros polvorientos e innumerables objetos olvidados. Draco recorrió rápidamente la habitación con la mirada y pronto encontró un armario alto de madera negra en un rincón. El armario evanescente mencionado por el señor Oscuro. Draco se adelantó y tocó suavemente la puerta del armario con los dedos. No le contó a Harry la tarea que le había encomendado el señor Tenebroso. Asesinar a Dumbledore e introducir a los mortífagos en Hogwarts a través del armario evanescente. Solo le dijo que llevara al resto del ejército de Dumbledore a practicar defensa contra las artes oscuras en otro lugar. Draco esperaba estar en la sala de los menesteres y en el maldito armario por enésima vez este semestre. Draco sacó una manzana fresca de su túnica. Su piel rojiza brillaba a la luz de su varita. Dudó un momento, luego la metió en el armario evanescente y cerró la puerta. Contó hasta 30 segundos y la abrió de golpe. La manzana todavía estaba allí, pero era irreconocible. Se había convertido en una fruta seca y arrugada, con la piel arrugada y exudando un olor podrido, como un cadáver al que le hubieran quitado la vida. Draco miró la manzana muerta, como si hubiera visto algo aún más horrible. Le vino a la mente el rostro de su profesora de estudios mugles. La pobre mujer que había sido asesinada por mortífagos durante las vacaciones de verano. Hace unos días, cuando Dumbledore anunció la suspensión de las clases de estudios mugles en el banquete inaugural, su tono fue muy severo. Draco nunca lo había visto tan serio. Tras dar la bienvenida a los estudiantes de primer año, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció lentamente. Los estudiantes del gran comedor sintieron profundamente el cambio de ambiente, el ruido se apagó por completo y todos lo miraron con cierta inquietud. Antes de comenzar nuestra deliciosa cena, tengo una triste noticia que anunciarles a todos. Dumbledore hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando sus palabras o tratando de calmarse. Nuestra profesora de estudios mugles, la señorita Carity Burbage, ha desaparecido. Las clases de estudios mugles en Hogwarts se suspenderán este semestre. Draco sabía que el asesinato había ocurrido demasiado cerca del inicio del curso escolar, y Dumbledore no tenía tiempo para buscar un nuevo profesor. O mejor dicho, decidió suspender temporalmente el curso para proteger al posible nuevo profesor. La mirada de Draco se detuvo en la fruta seca, y no pudo evitar imaginar. El destino de esta manzana parecía presagiar el fin de su incapacidad para completar la misión de Voldemort. Draco recordó el tono sarcástico de Slughorn en el tren. Esas palabras, aparentemente casuales, le traspasaron el corazón. Claro que conozco a la familia Malfoy, tu antepasado es un hombre muy inteligente, al menos no traerá problemas mientras se gana dinero. Ninguna familia Malfoy ha estado jamás en tantos problemas. Slughorn tenía razón. La familia Malfoy siempre había sido una figura astuta y poderosa en el mundo mágico, y jamás se dejaban llevar por situaciones desesperadas.
Pero ahora, Draco estaba al borde del abismo, y no sabía cuánto tiempo podría resistir. La habitación estaba muy tranquila. Draco permaneció en ese reino silencioso de olvido y secretos, dejando que sus pensamientos vagaran sin rumbo como polvo volador. Se apoyó en el armario evanescente y cerró los ojos, repasando mentalmente algunos de sus descubrimientos recientes. Todas las operaciones de los mortífagos en las que Snape había participado siempre fracasaban de alguna manera. O se filtraba información o el plan había fracasado inexplicablemente. Quizás fueron sus segundas intenciones las que hicieron a Draco más perspicaz. Comprendió que su profesor de pociones podría estar ocultando un secreto y, como él, se debatía entre la oscuridad y la luz. La mirada de Snape siempre era insondable, como si lo examinara, pero también como si lo protegiera. Draco no sabía si debía confiar en él, pero sabía que su presencia le daba un atisbo de esperanza. Quizá no era el único que sobrevivía entre las grietas. Los dedos de Draco rozaron inconscientemente la puerta del armario. Solo había un camino, pero él debía decidir en qué dirección ir. ¿Pasará de la luz a la oscuridad y se convertirá en un peón de Voldemort? ¿O pasará de la oscuridad a la luz y arriesgará su vida para traicionar al Señor Tenebroso y proteger a la única persona que no se atreve a admitir que ama? No tuvo mucho tiempo para dudar. Harry siempre había pensado que Snape todavía estaría enseñando pociones este semestre hasta que Dumbledore anunció en el banquete de apertura que Horace Slughorn había sido invitado a ser el profesor de pociones. En ese momento, Harry se dio cuenta de lo lento que era. Inconscientemente pensó que el nuevo profesor que venía cada semestre era el de defensa contra las artes oscuras, y casi se perdió la asignatura optativa de pociones. Cambiar de profesor de defensa contra las artes oscuras cada semestre se ha vuelto una costumbre, murmuró Harry para sí mismo. Recordó la escena en la que Dumbledore se presentó a Slughorn. Dumbledore mencionó específicamente los resultados de las pociones de Harry, con un deje de significado en su tono, como si hubiera esperado que Slughorn lo arrastrara al club de las eminencias. Harry se culpó a sí mismo por ser tan lento para reaccionar y rápidamente ajustó su lista de selección de cursos para incluir pociones en su ya completa agenda. La clase de Slughorn era mucho más relajada que la de Snape. ¿Qué tan serio puede ser un profesor si puede convertirse en un sillón? Si a quienes se transforman en animales se les llama animagos, entonces Slughorn merece el título de animago de muebles. Slughorn estaba obviamente encantado de que Harry se uniera a él, y generosamente le ofreció a Harry, que había olvidado comprar un libro de texto, el viejo que tenía en el armario. «Harry, hijo mío». La voz de Slughorn rompió el silencio del aula, atrayendo varias miradas curiosas. «Espero con ansias tu actuación». Harry forzó una sonrisa cortés, con las orejas ligeramente calientes. Sabía que su nivel en pociones había sido bastante bueno en los últimos años, principalmente gracias a las concisas notas de Snape en la pizarra, que eran mucho más prácticas que las largas instrucciones de los libros de texto. Harry sacó al azar un viejo libro de texto del armario. Las páginas de este destartalado libro de elaboración de pociones avanzadas estaban repletas de notas manuscritas, y junto a ellas había innumerables sugerencias para mejorar las recetas. Fue firmado por el dueño anterior. Este libro pertenece al príncipe mestizo. Durante el siguiente periodo, Harry continuó destacando en la clase de pociones de Slughorn con sus densos y geniales anotaciones en el viejo libro de texto del príncipe mestizo. El cariño de Slughorn por él crecía día a día. Esa noche, Dumbledore invitó a Harry a su despacho. Fawkes, el Fénix, estaba en su percha, mirándolo con curiosidad. En la pared, retratos de antiguos directores fingían estar dormidos en sus marcos. «Buenas noches, Harry». Dumbledore se sentó tras su escritorio con una sonrisa amable, indicándole a Harry que se sentara en la silla de enfrente. «Creo que debes tener curiosidad por saber por qué vine tan tarde». «Sí, profesor». «Antes que nada, quiero agradecerte de nuevo, Harry. Lograste convencer a Horace de regresar a Hogwarts, lo cual es más importante de lo que crees», dijo Dumbledore, se levantó y caminó hacia el pensadero de la oficina, grabado con antiguas runas mágicas. «Como saben, invité a Horace a volver no solo porque es un excelente maestro de pociones». La voz de Dumbledore se tornó un poco seria, sino también porque es la única persona que conozco que ha tenido un contacto profundo con el joven Tom Ridley y se ha ganado su confianza. Le hice algunas preguntas sobre la época de Tom en Hogwarts hace unos días. Dumbledore presionó suavemente la punta de su varita contra su sien, extrajo un hilo de luz de la memoria blanco plateado, con forma de araña, y lo colocó en el pensadero. El líquido en la palangana de piedra comenzó a girar de inmediato, mostrando un brillo blanco lechoso.
Durante mi interrogatorio, Horace me dio a regañadientes un fragmento de su recuerdo. Era un recuerdo de Voldemort, Tom Riddle en aquel momento, haciéndole unas preguntas especiales. Harry, espero que puedas echarle un vistazo conmigo. Harry se puso de pie y, junto con Dumbledore, sumergió su rostro en el recuerdo plateado. La escena frente a él cambió al instante. Se encontró en la cómoda oficina de Slughorn, con fotos de sus alumnos favoritos colgadas en la pared. Un Slughorn mucho más joven, gordo y complaciente estaba sentado en un sillón de terciopelo, rodeado de un grupo de chicos con túnicas de Slytherin. El que más llamaba la atención era, sin duda, Tom Riddle. Harry recordó la conversación en fragmentos, y vio a Riddle adulando sutilmente a Slughorn hasta que los otros estudiantes se fueron y ellos fueron los únicos dos que quedaron en la oficina. Entonces, Riddle hizo la pregunta clave. Profesor, acabo de ver un término en el libro y me dio mucha curiosidad. ¿Puede darme algo de información sobre los Horcruxes? En ese momento, la oficina de Slughorn se vio repentinamente envuelta en una espesa niebla blanca que no se disolvía, y Harry no podía ver nada con claridad. Solo podía oír la voz de pánico de Slughorn resonando en la niebla. No sé nada. No sé nada de esto, Tom. Todo lo que preguntas es magia negra prohibida. Será mejor que dejes de hacer esas preguntas. Entonces, todo el recuerdo se detuvo de golpe en una violenta sacudida. Harry y Dumbledore levantaron la vista del pensadero al mismo tiempo. ¿Lo ves, Harry? El rostro de Dumbledore era extremadamente solemne. Este recuerdo, obviamente, fue modificado por Horace. Usó magia para ocultar la verdad por vergüenza y miedo. Le avergonzaba admitir que había filtrado el conocimiento de esta magia tan maligna al chico que se convertiría en el señor oscuro más aterrador del futuro. Temía que este recuerdo lo deshonrara. Pero los ojos de Dumbledore se volvieron extremadamente agudos. Este recuerdo modificado demuestra que la verdad que oculta es extremadamente importante para nosotros. Ya no puedo sacarle más provecho ahora, se dijo Dumbledore, mirando a Harry con ojos llenos de confianza y expectación. Ahora desconfía de mí. Pero Harry, tú eres diferente. Le gustas mucho y está orgulloso de ti. En su corazón, eres la continuación de tu madre Lily, su alumna más orgullosa. Dumbledore puso una mano suavemente sobre el hombro de Harry y dijo con voz solemne y poderosa. Entonces, Harry, necesito que hagas esto. Necesito que le preguntes al profesor Slughorn y le pidas el recuerdo verdadero y sin modificaciones. Este es un paso clave en nuestra victoria sobre Voldemort. Miró los ojos verdes de Harry, que se habían abierto ligeramente debido a la sorpresa, y finalmente agregó. Por supuesto, si quieres que él te entregue voluntariamente sus secretos más profundos, primero debes ganarte su confianza sin reservas. Al mismo tiempo, en otro rincón de Hogwarts, el vampiro Hugo apareció silenciosamente afuera de la oficina de Snape. ¿Me pediste que viniera? Hugo empujó la puerta y entró. Su cabello color borgoña brillaba ligeramente, y su temperamento oscilaba entre la elegancia y la rareza. El interior de la oficina era completamente diferente al estilo habitual de Snape. En ese momento sus estanterías estaban repletas de gruesos libros sobre las artes oscuras. Cambié de tema, dijo Snape. Hugo se encogió de hombros, cogió un libro titulado Explicación detallada de hechizos prohibidos que estaba sobre la mesa y hojeó 2 páginas. ¡Qué sorpresa, Severus! Hizo una pausa y recorrió con la mirada el espejo de la mesa. Profesor de defensa contra las artes oscuras, ¿cómo se siente? ¿Es más emocionante que la clase de pociones? La comisura de la boca de Snape se torció. ¿Emocionante? Preguntó con desdén. Es solo enseñar a un montón de idiotas en otro sitio. Hizo una pausa y su mirada se posó en Hugo. Pero debiste de ser muy popular como ayudante de enseñanza antes. Hugo se rió. ¿Materiales didácticos? Severus, sí que sabes hablar. Pero con gusto cooperaré. Snape no respondió, sino que bajó la cabeza para ordenar el pergamino, pero sus dedos se detuvieron un momento. Tras un momento de silencio, habló de repente, en voz tan baja que casi parecía hablar consigo mismo. Puede que no viva mucho más. ¿Por qué de repente dices cosas tan deprimentes? ¿No vivirás mucho? Severus, ¿esto no es propio de ti?, preguntó Hugo, acercándose. ¿Por qué? ¿Has contraído una enfermedad incurable? Snape levantó la vista, pero no respondió directamente. Además de proporcionarle información constantemente a Dumbledore para proteger la seguridad de los miembros de la Orden del Fénix, también hizo un juramento inquebrantable con Narcisa a petición suya. No sabía cuánto tiempo le tomaría de Voldemort descubrir que había filtrado la información. También sabía que Draco iba a asesinar a Dumbledore.
Si Draco fracasaba, tendría que completar la tarea por él bajo un juramento inquebrantable. ¿Por qué no hablas? Hugo levantó las manos en señal de rendición, pero una sonrisa aún se dibujaba en sus labios. Tranquilo, Severus. Siempre que siento que ya no puedo más, me doy cuenta de que el día siguiente ya ha empezado. Obviamente, Hugo se tomó a broma las palabras de Snape. Snape respiró aliviado al ver que Hugo no se lo tomaba en serio. No le gustaba revelar sus emociones a los demás, aunque presentía vagamente que se había embarcado en un camino sin retorno. Harry, no puedo estar contigo en Navidad, le dijo Draco a Harry. Tengo que volver a la mansión Malfoy. Recibió una carta de sus padres hace unos días. Así es. Estaba a punto de decir que yo también tengo planes. Te dejaré el regalo en tu dormitorio. Harry levantó la vista de una pila de libros gruesos y abrazó a Draco. Felices fiestas. Este semestre, Draco había estado pasando su tiempo libre en la sala de los menesteres, mientras que Harry había estado pasando mucho tiempo socializando con los miembros del Club de las Babosas. La mirada de Draco se posó en el rostro de Harry por un instante, como si quisiera decir algo, pero al final asintió. Nos vemos después de las vacaciones. Draco se giró y se fue, su túnica dibujando un arco solitario a la luz de las velas del pasillo. La sala de estar de la mansión Malfoy. Alguien me está traicionando. Voldemort recorrió con su mirada de serpiente a cada mortífago. Las operaciones recientes han fracasado una tras otra. La Orden del Fénix siempre parece conocer nuestros planes de antemano. Su mirada recorrió a la multitud y se detuvo en el padre de Goyle. Crabbe murió en la acción de anoche. Dime, ¿sabes algo? El rostro del padre de Goyle palideció y balbuceó. No sé nada, amo. Bajó la cabeza y sus hombros temblaron levemente, como si temiera convertirse en la próxima víctima. ¿El padre de Crabbe está muerto? El corazón de Draco se aceleró al oír la noticia, pero se obligó a mantener la calma, con la mirada baja, fija en el dibujo del suelo. Antes de salir de la escuela, vio a Crabbe esperando felizmente las vacaciones, y Crabbe, obviamente, aún no conocía la mala noticia. Era anteayer, una misión muy sencilla. Teníamos ventaja numérica y el plan era perfecto. Pero, la voz de Voldemort se alargó de repente, con un siseo serpenteante. Los aurores y esa escoria de la Orden del Fénix estaban allí esperando puntualmente, como si hubieran recibido una invitación. La temperatura en la sala pareció bajar unos grados. Varios mortífagos que participaron en la operación empezaron a temblar incontrolablemente. Es realmente interesante, ¿verdad? Voldemort se levantó lentamente de su asiento y comenzó a pasearse entre los temblorosos mortífagos. Nagini lo siguió en silencio, deslizándose por el suelo con su enorme cuerpo. Nuestros planes, nuestras rutas de acción más confidenciales, siempre son conocidas de antemano por Dumbledore y sus leales lacayos de una manera increíble. Es como si, Voldemort se detuvo frente a Lucius Malfoy, se inclinó y contempló el rostro inexpresivo de Lucius. Era como si, entre nuestros seguidores más leales y nobles, hubiera una pequeña, sucia y delatora rata. En el pasillo se oía un sonido de gente jadeando de miedo. Maestro. Imposible. Un mortífago expresó inmediatamente su lealtad en voz alta. Voldemort los ignoró. Lucius, ¿qué te parece? ¿Quién será este ratoncito? No lo sé, maestro, dijo Lucius. Mi lealtad hacia usted permanece inalterada. ¿En serio? Voldemort rió entre dientes. Soltó a Lucius, se levantó y regresó al centro del pasillo. Su mirada recorrió lentamente cada cabeza que se había agachado y no se atrevía a mirarlo. No me importa quién sea esa rata, dijo lentamente, porque lo descubriré en poco tiempo. Se giró y acarició suavemente la enorme y fría cabeza de Nagini, siseándole algunas palabras en Parcel. La serpiente gigante emitió un siseo de placer y parecía sumamente excitada. Recuerda, dijo, siempre soy generoso con el traidor. No dejaré que muera fácilmente. Eso sería demasiado generoso. Primero traeré a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, ante mí y le dejaré ver con sus propios ojos cómo gritan, lloran y suplican misericordia por su estupidez. Por fin su sonrisa se hizo más brillante y cruel, dejaré que Nagini disfrute de su deliciosa comida. Le dejaré sentir con claridad cómo su carne y sangre se desgarran y cómo sus huesos se aplastan, hasta que su sucio corazón que me traicionó sea devorado por completo. Así que dijo, abriendo los brazos como para abrazar a sus seguidores, que casi se desmayaban de miedo, mis leales servidores, encuentren a la rata y tráiganla. O esperen a que la encuentre yo mismo. Voldemort se marchó tras sus amenazas.
Bellatrix Lestrange emergió de entre las sombras, con su túnica negra ondeando por el suelo y una sonrisa maniática. Draco, sobrino mío. ¿Cómo va tu misión? ¿Han arreglado el armario evanescente? ¿Lo ha resuelto Dumbledore? Draco respiró hondo, levantó la cabeza y dijo. El armario evanescente está casi reparado, tía. Pero el lado de Dumbledore, es difícil de empezar. Hizo una pausa, y una idea cruzó su mente rápidamente. Pero tengo un plan. Bella arqueó una ceja, con un atisbo de interés en sus ojos. ¿Ah, sí? Cuéntamelo. No creo que sea prudente pelear con Dumbledore en persona. Quiero darle a Dumbledore un regalo de Navidad. Una botella de buen vino tinto, que se puede mezclar con veneno. Tía, ¿tienes algún tesoro? ¿Tienes veneno incoloro e inodoro? Bellatrix rió, con los ojos llenos de orgullo. Por fin te pareces un poco a un Malfoy. Dio un paso más cerca, presumiendo con su tono. El señor Tenebroso me dio una vez una botella de buen vino tinto del viñedo más antiguo del norte de Europa, suficiente para que Dumbledore muriera en silencio. ¿Puedo dártela? ¿En serio? Preguntó Draco con un dejo de adulación en su tono. Debes valorar mucho esta botella de vino tinto, ¿no? Por supuesto. Levantó la cabeza con un tono fanático. El señor oscuro confió en mí, me confió muchos tesoros para que los guardara, y el vino tinto es lo que menos vale la pena mencionar. El corazón de Draco se conmovió y recordó la pregunta que Harry le hizo al principio del curso. ¿Hay algo más preciado que los tesoros escondidos en el sótano de la mansión Malfoy? La mayoría son objetos vulgares y producidos en masa. Quizás el legado del fundador de Hogwarts, las piezas únicas, sean los verdaderos tesoros. El maestro posee un tesoro tan valioso. Este tesoro invaluable es incluso más importante que mi vida. El maestro me ha otorgado este honor supremo, dijo Bellatrix. Draco no esperaba estar tan cerca de una respuesta, pero no podía simplemente preguntar. Debes haber guardado algo tan valioso en un lugar seguro, ¿verdad? Bellatrix entrecerró los ojos, como si hubiera notado algo, pero enseguida recuperó su expresión de suficiencia. Aunque muera en Azkaban, nadie podrá arrebatármelo. Los magos no son de fiar. Draco asintió y no hizo más preguntas. Sabía que esta información era vital, pero también sabía que preguntar más podría despertar sospechas sobre Bellatrix. Susurró. Enviaré el vino a Hogwarts, tía. Bellatrix le dio una palmadita en el hombro, con un atisbo de satisfacción en la mirada. Bien hecho, Draco. No defraudes al señor oscuro. Unos días después, seguían cayendo copos de nieve en Hogwarts y los pasillos del castillo seguían desiertos. Draco estaba de pie frente a la escalera de caracol del despacho de Dumbledore, sosteniendo una botella de vino tinto bellamente envasada con una cinta plateada atada al cuello. Tenía las palmas ligeramente sudorosas. Sabía que no había veneno en la botella. En secreto, lo sustituyó por vino tinto normal al salir de la mansión. Pero tomó otra decisión importante. Draco llamó a la puerta y la voz de Dumbledore llegó desde adentro. Entra. Draco empujó la puerta y se sorprendió al ver a Sirius Black de pie en medio de la oficina. Dumbledore estaba sentado detrás del escritorio. Sus ojos azules, tras sus gafas de media luna, brillaban como si pudiera ver a través de todo. Draco levantó la botella y dijo: Profesor, este es un regalo de Navidad para usted. Dumbledore lo miró con una sonrisa, tomó la botella y dijo suavemente: Gracias, Draco. El gusto de la familia Malfoy siempre es impecable. Draco inclinó la cabeza, se despidió apresuradamente y salió corriendo de la oficina. Desapareció al final de las escaleras. Sirius frunció el ceño, se volvió hacia Dumbledore y susurró: Tienes que tener cuidado. Dumbledore asintió, su mirada se posó en la botella y su tono era tranquilo. Sé a qué te refieres. Pero no creo que sea ese tipo de persona. Lo vi marcado con la marca tenebrosa con mis propios ojos. Sirius frunció el ceño y quiso decir algo más, pero Dumbledore descorchó suavemente la botella. Hubo un destello de sorpresa en los ojos de Dumbledore. Un trozo de papel doblado se cayó de la botella. Harry pasó sus vacaciones de Navidad invitando a Slughorn a cenar. Las calles de Godric Hollow estaban cubiertas por una espesa nieve y las farolas proyectaban un suave halo en la noche. Harry abrió la puerta de un pub. El fuego de la chimenea crepitaba y el aire se llenó del aroma a pavo asado y vino caliente. Harry aún recordaba que Sirius y Lupin lo habían traído allí ese verano y que le habían organizado una fiesta de cumpleaños con más de 10 años de retraso. Esa fue la primera vez en su vida que tuvo un pastel de cumpleaños que realmente le pertenecía. A Harry le resultó difícil desagradar verdaderamente a Horace Slughorn.
Sí, Slughorn era vanidoso, Snow y le gustaba relacionarse con celebridades y dignatarios, pero esta preferencia era tan descarada y manifiesta que parecía algo franca. Además, Harry era ahora objeto de su favoritismo. En el club de las eminencias, Slughorn siempre ponía delante de él la piña confitada más grande y presentaba a su estudiante favorito a todos con el tono más entusiasta. Harry incluso pensó con cierto humor maligno que si una persona tenía un apetito tan fuerte y una pasión tan pura por la comida, entonces probablemente su corazón no podía ser tan malo. Después de todo, su rico mundo sensorial ya había reservado más de la mitad del espacio para pavo asado, jamón con miel y pastel glaseado con crema, y el espacio restante probablemente no albergaría mucha malicia genuina. ¿Otra copa, profesor? Preguntó Harry con entusiasmo, llenando la enorme copa de borde plateado que tenía Slughorn con un vaso grande de hidromiel. Este es el hidromiel más rico que he probado en mi vida. ¿En serio? ¿En serio? Slughorn estaba obviamente un poco borracho. Tenía la cara roja y se lo bebió todo con alegría. Claro. El dueño de esta tienda, primo de su esposa, era mi alumno en aquel entonces. Harry sonrió y continuó sirviéndole vino. Escuchó a Slughorn hablar de sus gloriosos días con varias celebridades del mundo mágico, asintiendo con la cabeza, y en silencio desvió el tema hacia el pasado de Hogwarts y las historias de estudiantes brillantes. Cuando Slughorn ya estaba borracho y tenía la lengua un poco trabada, Harry lo sostuvo y, con el pretexto de salir a tomar un poco de aire fresco, lo sacó de la cálida taberna y lo llevó a las tranquilas calles de Godric's Hollow donde caía una ligera nieve. Finalmente se detuvieron en una casa que había sido destruida hacía mucho tiempo, con solo los restos de la casa cubiertos de hiedra y nieve, y un cartel conmemorativo que se alzaba a través de la nieve. Aquí está, profesor. La voz de Harry sonó inusualmente clara en el silencio de la nieve. Slughorn miró las ruinas frente a él y pareció recobrar la compostura. Reconoció el lugar. Oh, Dios mío, Harry, hijo mío, yo viví con mi tía de niño. Harry ignoró su sorpresa y se limitó a hablar consigo mismo. Nunca me mencionaron a mis padres, no había ni una sola foto. Casi olvidé su aspecto durante mucho tiempo. Más tarde, conocí a Sirius y al profesor Lupin, y solo entonces recuperé algunos recuerdos de mis padres gracias a ellos. Me dijeron que mi madre era buena haciendo pociones, muy valiente y tenía unos hermosos ojos verdes. Giró la cabeza y miró a Slughorn. Los ojos verdes de Lily Evans brillaban especialmente contra la nieve. No fue hasta que tuve 11 años y vine aquí por primera vez con Sirius y Lupin que vi las estatuas de mis padres por primera vez y encontré sus tumbas en el cementerio no muy lejos. El cuerpo de Slughorn tembló levemente por la culpa, y sus pequeños ojos, que siempre brillaban con una luz astuta, se humedecieron por el alcohol y el repentino y enorme impacto emocional. Profesor Harry lo miró, ¿sabe cómo ayudarme, verdad? Necesito saber la verdad, necesito saber el secreto de Voldemort. Su memoria modificada es la clave para vencerlo. Se acercó a Slughorn y casi susurró. Nadie lo sabrá excepto yo. Guardaré este secreto para siempre. Y mi madre definitivamente estará orgullosa de haber tenido una vez un maestro tan valiente como tú. Slughorn murmuró incoherentemente. Harry, no sé. Apenas podía soportar la culpa. Esto es un error. No, ya sabes, por eso estamos aquí. Harry vio a Slughorn estremecerse y sacó una pequeña botella de cristal de su túnica. Era tarde en la noche cuando Harry regresó a Hogwarts, y tuvo que acostar al borracho Slughorn antes de regresar a su dormitorio. Tan pronto como regresó a la sala común de Slytherin, Draco le agarró el brazo. Draco lo jaló apresuradamente hacia la sala de los menesteres. «Draco, ¿qué te pasa?» Draco no dijo nada, pero lentamente levantó la manga de su brazo izquierdo. Harry jadeó. La parte del antebrazo de Draco que debería haber sido marcada con la fea marca tenebrosa ahora tenía un gran parche de piel nueva y rosada con ojos inyectados en sangre, como una herida dejada después de que se hubiera cortado a la fuerza carne podrida. Draco miró a Harry, quien estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras, y una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Simplemente tomé una decisión, pero no fue algo que tomé en el momento. No me gustan los estudios muggles, ni el padre de Crabbe. Draco bajó la vista y miró a Harry. Quizá también esté la desafortunada familia Muggle en el Mundial de Quidditch, y quizá esos nombres raros en los obituarios de los periódicos de los que nunca he oído hablar. Las comisuras de la boca de Draco se curvaron en una sonrisa autocrítica. Originalmente pensé que la muerte a esas personas que no me importaban no tendría ningún impacto en mí.
Harry frunció el ceño y estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por las siguientes palabras de Draco. Esperé mucho tiempo para darme cuenta de lo afortunado que fui. Draco levantó la cabeza, con un destello de dolor en sus ojos. Los altos muros de la mansión Malfoy me han ocultado tantas escenas y sonidos sangrientos, nunca antes había visto con claridad el destino de los asesinados por el Señor Oscuro. A Harry se le encogió el corazón. Sabía de qué hablaba Draco. De los inocentes masacrados por Voldemort, de las familias torturadas por los mortífagos. En el tono de Draco solo había un profundo remordimiento. Draco continuó, con un dejo de amargura en la voz. Muchas familias mestizas, e incluso algunas familias de sangre pura no tan prominentes, decidieron unirse al ejército de Voldemort solo para satisfacer su deseo de ser reconocidas, o para obtener una parte del nuevo orden y obtener beneficios tangibles. Pero pronto descubrieron que lo que estaba en juego en esta apuesta era mucho mayor de lo que habían imaginado. Al final, muchos pagaron el precio de sus vidas, y estas familias de sangre pura, antaño ambiciosas, gradualmente se fueron aquietando. Algunas lo hicieron porque no había nadie que tomara el relevo tras repetidas purgas y misiones. Como la familia Crouch, la farsa de padre e hijo matándose mutuamente se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo mágico. Algunos han renunciado por completo a la lucha y han optado por un adormecimiento, sucumbiendo gradualmente a la muerte. Harry quiso extender la mano y tocar a Draco, pero temía interrumpirlo. Susurró. Draco, tú no eres ellos. Aún tienes una opción. Los ojos de Draco parpadearon, como conmovidos por las palabras de Harry. Guardó silencio un momento, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Este año, Voldemort quiso entrar en Hogwarts y me pidió que reparara el armario evanescente y que luego lo usara para meter a todos los mortífagos en el colegio. Hizo una pausa. Ya casi había terminado, pero le conté todo a Dumbledore. ¿Se lo dijiste a Dumbledore? Harry dio un paso adelante y tomó a Draco del brazo. Draco, ¿sabes qué significa esto? ¿Cuánto riesgo estás corriendo? Lo sé, Harry. Pero no tengo elección. Hizo una pausa y bajó la voz. Lo que quieres preguntar, quizá esté en la bóveda de Bellatrix. Mencionó el preciado objeto que el señor Tenebroso le regaló una vez para que lo guardara para su heredero. Los Malfoy solo guardan objetos valiosos en 3 lugares. Borgin y Burkes, Gringotts o las mazmorras. ¿Pero por qué harías eso? Creo que una decisión fatalmente errónea requerirá otro gran sacrificio para compensarla. Sea correcta o incorrecta, asumiré la responsabilidad. La única condición para entregarle la información a Dumbledore es pedirle que proteja a mis padres. Harry sabía lo difícil que era la decisión de Draco. La familia Malfoy andaba sobre hielo frágil bajo la sombra de Voldemort, pero Draco decidió traicionar al señor Tenebroso. Había un atisbo de emoción en los ojos de Draco, pero rápidamente lo ocultó. Bajó la cabeza, en voz baja pero con un dejo de súplica. Harry, déjame ir contigo. Dumbledore agitó su varita suavemente, y los recuerdos en la botella de cristal se elevaron lentamente, como una voluta de humo plateado, y se fusionaron con el pensadero sobre la mesa. En la imagen, el joven Tom Riddle está de pie en una oficina oscura, y Slughorn está sentado en un sillón de terciopelo, sosteniendo una copa de vino ámbar en su mano, sus mejillas están sonrojadas y obviamente ha bebido mucho. Profesor, he oído hablar de los Horrocruxes. Es un tipo de magia que puede hacer a la gente inmortal, ¿verdad? La sonrisa de Slughorn se congeló por un momento, y un destello de vigilancia brilló en sus ojos, pero rápidamente intentó cambiar de tema. Tom, este tema no es adecuado para una conversación nocturna. Ven a probar esta piña confitada. Sin embargo, Tom Riddle insistió. Profesor, usted es un experto, debe saberlo. Esta vez ya no existe esa molesta y espesa niebla en mi memoria. Pero, profesor, dijo la voz de Tom Riddle, dividir el alma una vez solo crea un Horrocrux. ¿Pero qué pasa si una persona decide dividir su alma muchas veces? Por ejemplo, 7 veces. Slughorn se inquietó ante su atrevida pregunta. ¿7 veces? Por Merlín, Tom. Este no es un tema académico para estudiantes. Dividir el alma en sí es la violación más cruel de la magia y la naturaleza. Pero solo tengo curiosidad teórica, profesor. Tom Riddle aún conservaba esa sonrisa encantadora e inofensiva. 7, ¿no ha sido el número más mágico desde la antigüedad? Dividir el alma en 7 partes, ¿no haría eso a la gente más fuerte y más cercana a la inmortalidad? Y Harry levantó la vista y miró a Dumbledore. ¿De verdad se dividió en 7 partes? Dumbledore se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Lo sospechaba desde tu segundo año.
En ese momento, se abrió la cámara de los secretos y lo vi usar el diario El Horrocrux que debería haber escondido bien como arma para intentar controlar a otros y liberar al basilisco. El poder maligno del diario me hizo comprender que Tom no se conformaría con un solo Horrocrux. Cuando supe que Voldemort usaría uno de sus Horrocruxes con tanta imprudencia, imaginé una posibilidad aún más terrible. Debería haber creado muchos. Tantos que, aunque perdiera uno o dos, no se quebrantaría el cimiento de su inmortalidad. Pero no fue hasta esta noche, al ver el recuerdo de Slughorn, que confirmé su plan. La sed de poder de Tom era inigualable. Eligió el número 7 no solo por sus cualidades místicas, sino también porque creía que lo haría invulnerable. Harry susurró. Profesor, ¿cuántos de esos diarios, medallones, quedan de lo que encontramos? Diario, relicario de Slytherin, diadema de Ravenclaw, anillo, copa de Hufflepuff, ¿uno más? Preguntó Harry. Cuando los miembros de la Orden del Fénix luchaban contra Voldemort, descubrieron que su mascota tenía habilidades que trascendían a las de las serpientes. Los hechizos de Kingsley no le hicieron ningún efecto. Creo que esa serpiente también es uno de los Horrocruxes. La mirada de Dumbledore se posó en Harry suavemente, como si temiera que las siguientes palabras lo abrumaran. Harry, hay una cosa más que debo decirte. Había una extraña vacilación en su voz. Se giró y le dijo con un tono mezclado de tristeza y culpa. También debo contarte mi última y más terrible suposición. Harry, la noche en que Voldemort mató a tus padres e intentó matarte de bebé con la maldición asesina, ocurrió algo inesperado. Tu madre usó su antigua y amorosa magia para protegerte, y la maldición asesina rebotó. No solo alcanzó al propio Voldemort, destruyendo su cuerpo físico en ese momento, sino que el enorme poder del hechizo, así como el alma de Voldemort, que se había vuelto extremadamente inestable debido a la repetida creación de Horrocruxes, se dividió inesperadamente de nuevo en ese momento. Dumbledore miró a Harry, sus ojos llenos de infinito arrepentimiento. Ese fragmento de alma sin a dónde ir necesita un anfitrión. Y la única criatura viviente en esa habitación eres tú. Harry, eres el último Horrocrux de Voldemort, que creó sin querer y sin saberlo. Harry permaneció allí en silencio, sin hablar ni moverse. Las palabras de Dumbledore, como una llave de hielo, desvelaron todos los misterios de su corazón sobre su propia singularidad. ¿Por qué podía hablar Parcel? ¿Por qué su cicatriz estaba conectada con las emociones de Voldemort? ¿Por qué podía entrar en la mente de Voldemort? Así que eso es todo. Pensó en los Horrocruxes que habían sido destruidos. A medida que se destruye cada Horrocrux, el poder de Voldemort se debilita. Solo cuando se destruye el último Horrocrux, Voldemort puede ser realmente asesinado. Y él mismo es uno de ellos. Entonces, el que va a morir soy yo, ¿no? Dumbledore no evitó la mirada de Harry. Harry, no puedo negar que es una posibilidad. Pero debes saber que la destrucción de los Horrocruxes no significa tu fin. Eres Harry Potter, no solo una parte de Voldemort. Tienes amor, coraje y amigos. Estas son cosas que Tom Riddle nunca tendrá. Snape estaba esperando a Hugo con impaciencia. Hugo le había contado emocionado en una carta reciente que recientemente había desarrollado varios platos innovadores para el restaurante, que a los clientes les encantaron, y que había aceptado traer algunos esta noche para que Snape le diera instrucciones importantes. Snape despreció las supuestas innovaciones de Hugo, y la última vez que probó un steak tartar cocinado a fuego lento, se sintió muy incómodo. Pero sus decepcionantes comentarios nunca impactaron al bien informado centenario. Antes de que sonara el timbre, una ráfaga de viento frío repentinamente barrió la habitación, y antes de que Snape pudiera siquiera levantarse, una figura alta apareció frente a él. Severus, dijo Voldemort con condescendencia, creo que me estabas esperando. A Snape se le encogió el corazón de repente. Se levantó e hizo una ligera reverencia, diciendo con calma. Amo, su llegada es inesperada. ¿En qué puedo ayudarle? Usé una prueba sencilla, Severus Voldemort ignoró su saludo. Les conté a varios de mis sirvientes más confiables los siguientes planes de acción de Bellatrix. Uno era atacar el Callejón Diagon, otro secuestrar a un funcionario del Ministerio de Magia y otro atacar un pueblo mugle. Caminaba despacio, con voz ronca y fría. Sin embargo, los lacayos de la Orden del Fénix de Dumbledore y los aurores del Ministerio de Magia aparecieron con gran precisión solo en el camino que Bellatrix iba a tomar, y la arrestaron con éxito. Dime, ¿no te parece muy extraño, Severus? ¿Cómo lograron extraer la única información correcta entre tanta información falsa? Snape sabía que todo había terminado. Usaron la maldición Imperius para manipular a Bellatrix y hacer que entrara en la bóveda.
La voz de Voldemort se volvió repentinamente aguda, llena de una ira incontrolable. Se llevaron la copa de oro que le di para que guardara. Snape guardó silencio. En realidad, le resultaba muy sencillo protegerse. Solo necesitaba ocultar parte de la información más crucial al transmitirle información a Dumbledore. Tuvo innumerables oportunidades de hacerlo. Pero no lo hizo. Snape sabía que la expiación, en última instancia, le exigiría superar el obstáculo de su corazón. Lo que le debía a Lily Evans era una vida plena, llena de amor y esperanza. Y el camino que emprendiera para expiar sus pecados no debía haberse manchado por nuevos errores causados por su autoprotección y cobardía. El que se ha redimido a sí mismo no puede crear más pecado. Durante toda la larga noche, al borde de la victoria final, aquí estoy. La voz de Voldemort se volvió repentinamente suave, casi un susurro, llena de fría introspección. Pensé y pensé. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el que se niega a serme leal y sin reservas? Ahora, Severus, parece que por fin he encontrado la respuesta. Snape no dijo nada, simplemente se quedó allí parado en silencio, apretando su varita escondida debajo de la manga de su túnica. Quizás ya sabías lo que te sucedería. Eres un hombre muy inteligente después de todo, Severus. Voldemort mostró una sonrisa torcida en su rostro. Amo, Snape estaba a punto de decir algo, pero sus ojos oscuros se encontraron con la mirada de Voldemort con calma. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Estaba preparado para ello, pero aún así sintió un escalofrío que le subía por la espalda. Pero Voldemort ya había alzado su varita. Una enorme jaula de serpientes, hecha de magia, apareció de la nada sobre la cabeza de Snape y lo cubrió de repente. Snape solo tuvo tiempo de soltar un breve grito, mezclado con sorpresa e ira, antes de que la jaula le cubriera la cabeza y los hombros con fuerza. Un silbido en lengua parcel salió de la boca de Voldemort. Nagini, mata. Un grito prolongado brotó de la garganta de Snape. Los colmillos, como dagas, de la gigantesca serpiente ya se habían clavado profundamente en su cuello. Snape intentó en vano apartar la jaula mágica, pero sus rodillas cedieron y cayó pesadamente al suelo. Su rostro, siempre de un amarillo enfermizo, palideció en ese instante, y sus insondables ojos negros se abrieron de par en par por el dolor extremo y la muerte que se le escapaba. Mañana lanzaremos un ataque sobre Hogwarts. Voldemort miró a Snape forcejeando en un charco de sangre y dijo fríamente, como si estuviera diciendo algo trivial. Lo siento, Severus, te caíste antes del amanecer. Apuntó con su varita con indiferencia a la jaula de la serpiente, y ésta se elevó, alejándose de Snape. El cuerpo de Snape se inclinó de repente y cayó al suelo, mientras la sangre brotaba a borbotones de las dos horribles heridas de su cuello como una fuente. Snape sintió que la vida se le escapaba. Su conciencia empezó a nublarse, y el único sonido en sus oídos era el de su propia sangre fluyendo. Recordó muchas cosas, pero al final, todas las imágenes se fijaron en un par de brillantes ojos verde esmeralda. Lily. La fuente de todo el dolor y las decisiones de su vida. Su amor no le trajo felicidad. Él no sabía qué quedaba de su amor por Lily que continuaba hasta el día de hoy. Era la obsesión que se había deteriorado hacía tiempo y se había arraigado en sus huesos. ¿O era la culpa que él mismo le había causado por no poder compensar jamás su muerte? ¿O era algo más complejo que ni siquiera él mismo podía explicar? No lo sabía. Severus Snape sintió que la vida le brotaba a borbotones de la horrible herida del cuello, junto con la sangre cálida y pegajosa. La sensación fría provenía del suelo, poco a poco, corroyendo sus extremidades y luego su torso. Parece estar desempeñando diferentes roles a lo largo de su vida. De joven, interpretó a un mestizo ávido de poder que intentaba encajar en Slytherin. Descubrió que era un genio y, en secreto, se hacía llamar príncipe en sus libros de texto. Más tarde, interpretó a un leal mortífago apasionado por las artes oscuras. Más tarde, tras perderlo todo, empezó a interpretar a un profesor de pociones reformado que trabajaba como agente doble para Dumbledore. Ocultó sus verdaderos sentimientos, su amor y su odio, y todas sus debilidades bajo una gruesa armadura de asco y sarcasmo. Con el tiempo, incluso él mismo casi olvidó cómo era el verdadero Severus Snape bajo esa capa de armadura. Veía la sombra de James Potter, a quien más odiaba, en Harry Potter. Pero lo que le hacía sentir más dolor y odio era que, siempre que miraba al chico, veía los ojos verdes de Lily. Esos ojos, como dos racimos de llamas verde esmeralda que nunca se apagaban, ardían en lo profundo de su alma día tras día, año tras año, recordándole sus pecados imperdonables y sus eternos arrepentimientos.
Ahora, ese largo y agotador juego de ajedrez parecía finalmente terminar con su propio jaque mate. Como su vida está fuera de control, está particularmente obsesionado con la ciencia de las pociones, elaborando pociones con magia poderosa mediante el control preciso del fuego y el tiempo. Pero su propia vida es un mar de fracasos completamente arruinado, lleno de errores y accidentes. Intentó controlarlo todo, pero al final fue firmemente controlado por el destino. Un mal momento es suficiente para que todos los que lo rodean se sientan malas personas, sin excepción. Severo. Una brizna de color rojo vino apareció en la visión borrosa de Snape. Hugo corrió hacia Snape, se arrodilló, intentó ayudarlo a levantarse y dijo con voz apresurada. Severus, aguanta. Tiene que haber una manera. Sus dedos tocaron el cuello de Snape, y la sangre tiñó sus manos de rojo. Severus, te llevaré con Dumbledore, o con quien pueda salvarte. Levantó a Snape y salió corriendo de la cabaña. La conciencia de Snape flotaba en la oscuridad, pero en su caótico cerebro, de repente recordó con inusual claridad un pasaje que había leído una vez en un viejo libro de texto sobre defensa contra las artes oscuras. Ese pasaje describía a los vampiros de la siguiente manera. Los vampiros son criaturas sobrenaturales nocturnas, y la estructura de sus fibras musculares es diferente a la de los mortales, lo que les otorga explosiones de velocidad casi instantáneas al mover sus extremidades. Según el apéndice B del Estatuto Internacional del Secreto, su velocidad está clasificada como irrastreable por el Departamento de Magia, y la tasa de error de los hechizos convencionales de medición de velocidad supera el 70%. La velocidad justa, pensó Snape. Solo un poco más rápido que la velocidad a la que su vida se estaba escapando. Draco entró en el armario evanescente. No fue el primero en precipitarse ni tampoco el último. Antes de él, Dumbledore y los miembros más elitistas de la Orden del Fénix, los aurores más confiables del Ministerio de Magia, se habían infiltrado silenciosamente. Después de él, habría más personas que servirían de respaldo para esta batalla final. Antes de entrar al armario evanescente, Dumbledore le informó que Narcisa y Lucius habían sido llevados a un lugar completamente seguro. Draco podría haberse quedado con ellos y haberlos vigilado, siendo un testigo protegido e insignificante. Pero él se negó. Antes de eso, Draco le confesó todo a Dumbledore. El plan de Voldemort, el propósito del armario evanescente y la reunión de los mortífagos. Incluso le dio personalmente noticias falsas a Voldemort, diciéndole al señor tenebroso, con un tono lleno de asombro y emoción, que había reparado con éxito el pasaje que conectaba con Hogwarts, y le pidió que reuniera a todos los mortífagos leales y los esperara en la mansión Malfoy para celebrar una gran victoria que reescribiría por completo la historia del mundo mágico. Todos los mortífagos se reunieron en la mansión Malfoy, esperando su inminente desaparición. En ese momento, la mansión Malfoy ya estaba rodeada de aurores. Un gran número de ellos se coló en la mansión a través del armario evanescente, mientras que otros montaron una redada en el exterior para atrapar a los mortífagos. Draco salió del armario evanescente. El suelo temblaba levemente bajo sus pies, mientras sus ojos grises recorrían el caótico campo de batalla que se extendía ante él. El cielo nocturno de la mansión Malfoy estaba iluminado por hechizos y explosiones, y el aire se impregnaba de un olor a sangre. La columnata de mármol se derrumbó bajo el impacto de la magia, el exquisito jardín era un desastre, y los altos muros de la mansión ya no podían ocultar la escena sangrienta. La melee lo arrasaba todo como un fuego abrasador. La llegada de los aurores, obviamente, había pillado desprevenidos a los mortífagos. Dumbledore se encontraba en el centro del campo de batalla. Su túnica blanca llamaba especialmente la atención a la luz del fuego. Con un movimiento de varita, varios mortífagos fueron derribados. Grindelwald estaba de pie junto a él. Del otro lado, Sirius rugió y corrió hacia un mortífago, con una deslumbrante luz roja emitiendo desde su varita. Kingsley comandó el equipo de aurores y rápidamente tomó el control de la situación. Draco. Un rugido resentido vino desde atrás de Draco. Crabbe lo miraba fijamente, con el rostro lleno de lágrimas. Fuiste tú. Maldito traidor. Nos traicionaste. Mataste a mi padre. Antes de que Draco pudiera reaccionar, Crabbe levantó su varita. El fuego feroz está ardiendo. Un enorme dragón de fuego con cuernos y colmillos, hecho de llamas, surgió de la punta de su bastón, arrasando la mansión con una ola de calor destructiva que lo devoró todo. Por un instante, las llamas se elevaron hacia el cielo, y el aire a su alrededor se volvió abrasador debido a la aterradora temperatura del feroz fuego, que distorsionaba la visión. A Draco se le encogió el corazón de repente y agachó la cabeza para evitar un rayo de luz verde.
la humareda le impidió ver la figura de Crabbe. Recorrió con la mirada el campo de batalla, corriendo en busca de Harry. Harry estaba de pie al otro lado del campo de batalla, con la cicatriz de la frente ligeramente dolorida. La existencia de Voldemort parecía recordarle el fin de su destino. Sabía que hoy podría ser el día de su muerte. Después de enterarse por Dumbledore que él era el último Horrocrux, Harry ya estaba preparado. Si la muerte podía destruir a Voldemort, estaba dispuesto a darlo todo. Varios mortífagos persiguieron a Draco, y la maldición asesina verde voló hacia él. Harry corrió hacia él sin pensarlo, agitando su varita. Armadura. Una barrera invisible bloqueó el hechizo. Voldemort los descubrió a ambos y siguió otra maldición asesina, apuntando directamente a Draco. Harry se abalanzó sobre Draco, empujándolo para sacarlo del camino, solo para encontrarse con la mortal luz verde. El tiempo pareció detenerse. El cuerpo de Harry se estremeció y la luz verde le impactó el pecho. Sintió un escalofrío que lo recorrió. Su visión se nubló y todo a su alrededor se desvaneció gradualmente. Draco se giró horrorizado, y solo vio a Harry dándole una sonrisa muy leve, y luego vio a Harry caer silenciosamente frente a él. ¡Harry! Draco cayó de rodillas e intentó levantarlo. ¡No! Gritó Draco desesperado. Vio a Harry caer lentamente frente a él. Es realmente conmovedor, ¿verdad? La fría voz de Voldemort llegó desde no muy lejos. Era evidente que disfrutaba de la escena, con una sonrisa cruel en el rostro. Ahora, déjame llevarte para que lo acompañes, mi querido Malfoy. Voldemort salió del fuego, sus ojos escarlata brillaban con crueldad, su varita apuntaba directamente a Draco. Me traicionaste, arruinaste todo. Levantó su varita y una luz verde se reunió en la punta de la varita. Avada Kedavra. Expelliarmus. Una luz roja surgió de la varita de Draco, chocando con la luz verde de Voldemort. Un sonido agudo estalló en el aire. La mente de Draco estaba en blanco, todos sus pensamientos estaban ocupados por la figura caída de Harry. Reaccionó casi por instinto de lucha. Los dos rayos de luz colisionaron violentamente en el aire. Sin embargo, esta vez, la explosión esperada no se produjo, y ninguno de los rayos fue suprimido por el otro. Una deslumbrante esfera de luz dorada surgió de la intersección de los dos hechizos. Entonces, un rayo de luz dorada, delgado pero extremadamente brillante, salió disparado de la punta de la varita de Voldemort y se conectó con precisión con la punta de la varita en la mano de Draco. Entonces, la esfera de luz dorada comenzó a moverse lentamente a lo largo de este rayo, de un extremo de la varita de Voldemort al otro de la de Draco. Al mismo tiempo, una enorme cúpula de luz, como una telaraña, compuesta de innumerables rayos de luz dorados, surgió repentinamente del haz de luz central, envolviendo instantáneamente a Voldemort y Draco, y aislándolos por completo del fuego furioso, la situación de batalla caótica y todas las miradas horrorizadas del mundo exterior. No. Es imposible. Rugió Voldemort, conmocionado y furioso, dentro del escudo de luz. Reconoció este fenómeno. Era un fenómeno mágico inusual que ocurría cuando su varita se veía obligada a batirse en duelo con sus núcleos gemelos. Pero la persona que estaba enfrente era claramente Draco Malfoy. Draco también estaba aturdido, sin tener ni idea de lo que pasaba. Solo sentía que la varita en su mano temblaba violentamente y se calentaba. Una fuerza poderosa emanaba de ella, luchando contra Voldemort. La pequeña gota dorada de luz finalmente se movió hacia la punta de la varita de Voldemort. Entonces, la varita de Voldemort tembló violentamente, y lo primero que apareció fue una figura borrosa y distorsionada. Draco la reconoció como un mortífago compañero de su padre, asesinado por Voldemort con la maldición asesina. La figura gritó silenciosamente en el aire. Luego apareció la figura de una bruja regordeta con sombrero de copa. Era la profesora Burbage, y miró a Voldemort con horror. Entonces un viejo jardinero Muggle, una bruja del Ministerio de Magia, uno tras otro, los ecos de almas tristes y translúcidas emergieron de la punta de la varita de Voldemort. Aparecieron dos figuras. Una era un hombre de cabello negro, rebelde y despeinado, y la otra, una mujer con un hermoso cabello largo y carmesí y los mismos ojos verdes que Harry. Eran James Potter y Lily Potter. A diferencia de otros fantasmas, no estaban llenos de miedo. En cambio, miraban a Voldemort, atrapado allí, con una mezcla de tristeza y determinación. Luego, lentamente, giraron la cabeza y miraron a Draco, al otro lado de la vida, y la varita que sostenía en la mano, la de su hijo. Lily pareció dedicarle una sonrisa alentadora. Draco observó todo esto, los ecos de las almas tristes que solo existían en las leyendas, y finalmente comprendió.
Porque él y Harry habían intercambiado varitas en aquella caótica mazmorra. Lo que sostenía en la mano en ese momento era la varita de Harry, la singular varita gemela con el mismo núcleo de pluma de cola de Fénix que la varita de Voldemort. Al igual que Harry en el cáliz de fuego, se salvó gracias a la conexión de las varitas. El fuego demoníaco arrasó la mansión Malfoy, devorándolo todo. Las llamas rugieron por las ruinas y el esplendor de la mansión quedó reducido a cenizas. Draco tenía la frente cubierta de sudor y apretaba la varita con fuerza. Sus brazos temblaban por la resistencia de la magia. Sus ojos recorrieron la figura caída de Harry, y una oleada de fuerza surgió en su corazón. No podía dejar que el sacrificio de Harry se desperdiciara. Dumbledore permaneció a lo lejos, observando la conexión creada por la varita, y luego miró a Harry, que yacía inmóvil en el suelo. Comprendió que el último Horcrux creado accidentalmente por Voldemort había sido completamente eliminado por el hechizo lanzado por el propio Voldemort a costa del sacrificio de Harry. Dumbledore rápidamente le hizo una señal a Grindelwald con la mirada, y este último comprendió. Grindelwald se giró repentinamente, esquivando un hechizo que le lanzaba, y apuntó con su varita a la serpiente gigante Nagini, que estaba enroscada a los pies de Voldemort y parecía algo inquieta por la conexión mágica con su amo. Un hechizo silencioso brilló y una luz plateada la iluminó. La serpiente gigante emitió un grito desgarrador y su cuerpo cayó hacia atrás. Se retorció y forcejeó entre las llamas, hasta que finalmente se convirtió en cenizas. El cuerpo de Voldemort tembló violentamente, como si sintiera que su alma era destrozada. Justo cuando su mente fue sacudida por el pensamiento de que su alma sería destrozada nuevamente, Dumbledore tomó acción. Dumbledore levantó su varita, sus ojos ya no mostraban ternura ni piedad, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Tom, se acabó. Lanzó una luz blanca deslumbrante y golpeó a Voldemort. El cuerpo de Voldemort fue lanzado por los aires y cayó en las llamas furiosas. Fue envuelto por las llamas del fuego infernal, convertido en una nube de humo negro y completamente disipado. Harry se despertó con un sonido muy extraño de snap. El sonido persistió, como un pato con la garganta atascada. Abrió los ojos con dificultad. Desde la cama hasta el alféizar de la ventana, desde el suelo hasta las mesas y sillas, estaban llenos de flores de colores y regalos bellamente envueltos. Harry aún sentía un poco de vértigo, pero recordaba con claridad el último recuerdo. La pelea en la mansión Malfoy, el fuego demoníaco que lo consumía todo y los hechizos de los mortífagos cayendo como una lluvia torrencial. Repelió a varias figuras vestidas de negro y protegió a Draco, pero entonces una maldición verde asesina se dirigió directamente hacia Draco. Casi instintivamente corrió hacia él y la bloqueó con su cuerpo. Respiró hondo y movió los dedos con cautela. Su ritmo cardíaco y su respiración eran normales. Él todavía está vivo. ¿Estás despierto? Draco estaba sentado en el sillón junto a la cama, jugueteando con algo en sus manos, y el extraño crack salió de él. Al ver a Harry despertar, tiró inmediatamente lo que tenía en la mano, se inclinó y le dio un fuerte abrazo que casi le rompe los huesos. Todos te están esperando, Harry. Esperando a que despiertes. ¿Qué es esto? Harry, un poco sin aliento por el abrazo, señaló el objeto extraño que Draco había tirado sobre la mesa y preguntó. Ah, eso. Draco lo soltó y dijo. Es un producto nuevo que los gemelos Weasley fabricaron anoche tras enterarse de tus buenas noticias. Un juguete mágico de Scrabble que habla, lanza hechizos y practica hechizos contigo. Harry se acercó y finalmente pudo ver mejor el juguete. Obviamente era una versión en miniatura de Harry Potter, con sus características gafas redondas, ojos verdes y una cicatriz torcida con forma de rayo en la frente. Draco presionó el juguete y este inmediatamente dijo con una voz divertida. Por favor, deletrea la palabra valiente. Draco presionó deliberadamente algunas letras equivocadas y deletreó Bravey. Un tenue rayo de luz verde sólido, Biu, se dirigió hacia la versión en miniatura del pequeño Harry. El rayo verde fue alcanzado por el hechizo del pequeño Harry y rebotó. Con un pop, golpeó ligeramente la cara de Draco, como si lo hubiera rebotado un corcho. Harry miró este juego de Scrabble extremadamente estúpido y no pudo evitar poner los ojos en blanco mirando al techo. Los hermanos Weasley dijeron que este es un recuerdo de edición limitada para conmemorar al niño que sobrevivió a muchos desastres. Para conmemorar su escape de la maldición asesina y de las manos de Voldemort. Draco se frotó la mejilla. Dicen que las ventas son muy buenas. Dicen que su principal accionista, es decir, tú, es simplemente una bendición del cielo.
Cuando abrió su tienda de bromas, Voldemort fue completamente derrocado, y todo el mundo mágico necesitaba urgentemente suministros para celebrar. Inconscientemente, Harry levantó la mano y se tocó la cicatriz de la frente. La marca, semejante a una maldición, que lo había torturado durante incontables días y noches, ahora solo quedaba una cicatriz lisa y superficial, sin ardor. ¿Se acabó todo? Preguntó Harry suavemente. Excepto que la mansión Malfoy quedó reducida a cenizas por el fuego infernal que desató ese idiota de Crabbe, creo que sí. Draco frunció el ceño. Probablemente costaría mucho dinero y mucho tiempo reconstruir esa casa. Pero no pasa nada. Mis padres pensaron en hacer reformas a fondo a los anticuados diseños interiores hace mucho tiempo. Da la casualidad de que, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué corriste a ayudarme a bloquear el hechizo cuando no estabas seguro de si morirías o no? Draco pareció recordar algo. Miró a Harry y preguntó. Porque si no lo hago, dijo Harry, me arrepentiré para siempre. Sí, Draco parecía querer decir algo. No hay peros, Draco. Has decidido dejar a Voldemort y estar a mi lado. ¿Quién es más imprudente? He tomado muchas decisiones por mi cuenta. Una de ellas es que hace mucho tiempo que empecé a gustarme, dijo Draco. Harry extendió la mano y accionó el interruptor del juguete de Scrabble que estaba sobre la mesa y que todavía lo molestaba para que deletreara Victoria. Después de todo, la vida es un juego que solo puedes jugar una vez. No hay guardado, ni rehacer, ni condiciones. Pero cada elección hecha en la bifurcación del camino, cada coraje reunido para proteger algo, cada amor y sacrificio temerario, se convertirán en la única contraseña correcta para finalmente pasar el nivel. Fin del artículo.